Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nosotros somos los estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas. El día de hoy vamos a hablar sobre el Sistema Integral de Producción, también conocido como SIP. ¿Qué es un sistema integral de producción? Es un conjunto de elementos que transportan fluidos del yacimiento hacia la superficie, los separan en aceite, gas y agua, y finalmente los envían a las instalaciones para su almacenamiento y o comercialización. Asimismo, un sistema integral de producción puede ser relativamente simple o puede incluir muchos componentes. Los componentes más básicos del sistema integral son el yacimiento, el pozo, la tubería de descarga, estrangulador, separador y equipo de procesamiento y los tanques de almacenamiento. Para tener en conocimiento del funcionamiento del sistema integral de producción se debe contar con el concepto de cada uno de los componentes ya mencionados. Tenemos el yacimiento. ¿Qué es el yacimiento? El yacimiento es una porción de una trampa geológica que contiene hidrocarburo, la cual se comporta como un sistema intercomunicado hidráulicamente. Los hidrocarburos que ocupan poros o huecos de la roca almacenante se encuentran en alta presión y altas temperaturas, debido a la profundidad en la que éstas se encuentran y en la zona productora. ¿Y qué son los pozos? Los pozos. El pozo es un agujero que se hace a través de una roca hasta llegar al yacimiento. En este agujero se instalan sistemas de tuberías y otros elementos con los que tienen el fin de establecer un flujo de fluido controlado entre la formación productora y la superficie. Tenemos las tuberías de descarga, que son tuberías con una estructura de acero cuya finalidad es transportar lo que es el aceite, el gas y en algunas ocasiones lo que es el agua, que van desde la cabeza de pozo hasta el tanque de almacenamiento. Los costos específicos en el transporte, tanto de aceite como de gas, llegan a disminuir cuando la capacidad de manejo aumenta. Esto se logra si el aceite, gas y el agua se transportan en tuberías de diámetro óptimo para una capacidad dada. Tenemos al estrangulador, que es un aditamento que se instala en los pozos productores con el fin de establecer una restricción al flujo de fluidos, lo que quiere decir que permite obtener un gasto deseado y pues además previene lo que es la codificación de agua, de producción de una arena y sobre todo ofrecer seguridad a las instalaciones superficiales. Separadores. Los separadores, como su nombre lo dice, son equipos utilizados para separar la mezcla del aceite y gas, y en algunas ocasiones aceite, gas y agua, que provienen directamente del pozo. Eh, los separadores pueden clasificarse por su forma geométrica, que es horizontales, verticales y esféricos. También su finalidad de este es separar dos fases, que es gas, líquido o serían tres fases, que es aceite, agua y gas. Tanques de almacenamiento. Estos son unos recipientes con una gran capacidad de almacenar la producción de uno o varios pozos. Los tanques de almacenamiento pueden ser estructuras cilíndricas de acero instalados en tierra firme o bien en buque tanques. Usualmente son utilizadas en pozos localizados en costa afuera. En la industria petrolera, los tanques pueden tener una capacidad de almacenamiento que va desde los 100,000 hasta los 500,000 barriles. Aquí en México se utilizan los de 500,000 barriles en Dos Bocas, Tabasco y toda la región del sur.
Para analizar el comportamiento de un pozo fluyente determinado es necesario analizar tres áreas de flujo, las cuales se tienen que estimar en formas separadas y unirlas después antes de obtener una idea precisa del comportamiento del flujo del pozo productor. Las áreas de flujo son el flujo de yacimiento al pozo, los flujos de tuberías y el flujo en estranguladores. Flujo de yacimiento al pozo. Uno de los componentes más importantes en un sistema integral de producción es el yacimiento. En esta área de flujo, la pérdida de energía se encuentra en un rango del 10 al 30% del total. En consecuencia, el flujo hacia el pozo depende de la caída de presión en el yacimiento hasta el fondo del pozo, es decir, la presión del yacimiento es menor a la presión de fondo fluyente. La relación entre el gasto y la caída de presión ocurrida en el medio poroso es muy compleja y depende de los parámetros tales como propiedades de los fluidos, propiedades de las rocas, saturación de los fluidos contenidos en la roca, daños en la formación, turbulencias y mecanismos de empuje. En petroleras se utilizan con mucha frecuencia la ley de Darcy para describir el comportamiento de flujo en el yacimiento, la cual fue establecida por Henry Darcy a partir de diversos experimentos. Para establecer la ley que lleva su nombre, Darcy realizó un experimento relativamente simple. En un recipiente, como se muestra en la figura, la llenó de arena e hizo fluir agua a través del empacamiento hasta saturarlo completamente. A partir de esto, Darcy encontró la velocidad de un fluido a través del medio poroso, que es proporcional al gradiente de presión, e inversamente proporcional a la viscosidad. De esta forma, Darcy llegó a establecer la siguiente expresión. Wyckoff y Muscat de 1936 establecieron que la constante de proporcionalidad de la ley de Darcy puede ser expresada en términos de dos propiedades correspondientes al sistema roca-fluidos, es decir, viscosidad y permeabilidad, de tal forma que la ecuación quede finalmente expresada como se conoce en la actualidad la ley de Darcy. Por otra parte, la permeabilidad, que su signo es una K, puede variar ampliamente en el yacimiento debido a la heterogeneidad y la anisotropía, es decir, K y X, K y Y, K y Z. En términos generales se puede decir que cuando los valores de K alrededor de 50 milidarcis, los pozos productores serán de medios a buenos. Cuando la permeabilidad en los pozos son mayores de 250 milidarcis, estos serán buenos. Sin embargo, estas generalizaciones no se cumplen del todo. Cada pozo en forma individual presentará una permeabilidad absoluta que será función de factores, tales como la presencia de una alta fracción de agua, elevadas relaciones de gas y aceite o problemas de arenamiento. La ley de Darcy solo es válida bajo las siguientes consideraciones: medio homogéneo e isotrópico, medio poroso saturado al 100% por un fluido de viscosidad constante, temperaturas constantes o flujos laminares. Flujo en tuberías. Una vez que se establece la comunicación entre el yacimiento y la superficie, los fluidos aportados por el yacimiento viajan a través de las tuberías, ya sean verticales, horizontales o inclinadas, hasta llegar a los separadores y tanques de almacenamiento. Por tal razón, será necesario contar con una ecuación que nos describa el comportamiento de los fluidos en función de las caídas de presión que tiene y a lo largo de la trayectoria del flujo. La ecuación general que gobierna el flujo de fluidos a través de una tubería se obtiene a partir de balance macroscópico de la energía asociada a la unidad de masa de un fluido que pasa a través de un elemento aislado del sistema, tal como se muestra en la figura. Por otra parte, el transporte de los fluidos del fondo del pozo hasta el separador puede o no involucrar
flujo multifásico a través de las tuberías, por lo cual depende de las propiedades del fluido y el gasto. En algunos pozos productores y en la mayoría de los pozos inyectores se tiene presente el flujo monofásico. Si se considera flujo monofásico del fluido incompresible, el flujo puede ser caracterizado como un flujo laminar o turbulento, dependiendo el valor del número de Reynolds. El número de Reynolds, que es NRE, es un parámetro adimensional que se relaciona con las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas y cuya ecuación es la siguiente. Ahora bien, si se considera un flujo multifásico en las tuberías, el problema puede dividirse en la siguiente categoría. Flujo multifásico vertical y flujo multifásico horizontal. En el flujo multifásico vertical, el trayecto de los fluidos a través de la tubería consume la mayor parte de presión disponible para llevarlos al yacimiento a las baterías de separación. Se ha establecido que la caída de presión en esta área de flujo es alrededor de 40 a 80%, el total del cual depende de las variables tales como el diámetro de tubería, profundidad del pozo, el gasto de la producción con relación gas y líquido y las propiedades del fluido. Las diversas correlaciones existen para el cálculo de distribuciones de presión en tubería con flujo multifásico. Pueden clasificarse en 3 grupos, basándose en el criterio utilizado para el desarrollo. En el grupo 1, la densidad de la mezcla se obtiene en función a las propiedades de los fluidos corregidos por presión y temperatura. No se distinguen patrones de flujo. En este grupo se emplean los siguientes métodos, que es Poedman y Carpenter, Baxdell y Thomas, Fancher y Brown. En el grupo 2 se toma en cuenta el resbalamiento entre las fases. La densidad de la mezcla se calcula utilizando el efecto del colgamiento. El factor de fricción se correlaciona en las propiedades combinadas del gas y el líquido. Estas no se distinguen los regímenes de flujo. En este grupo se utiliza el método de Hedernom y Brown. En el grupo 3 se considera resbalamiento entre las fases. La densidad de las mezclas se calcula utilizando el efecto del colgamiento. El factor de fricción se correlaciona con las propiedades del fluido en la fase continua. Se distinguen diferentes patrones de flujo. Las principales correlaciones en este grupo son Downs y Rose, Orkiseiki, Bex y Brill, Gould y Tech. Para el flujo horizontal, el gradiente de presión debido al cambio de elevación es igual a 0, por lo que la ecuación se reduce a, acá les voy a dejar las imágenes. La mayoría de los investigadores han adoptado la ecuación anterior para evaluar las características del flujo de 2 fases y posteriormente determinar el gradiente de presión total. El problema de
la variación de las características del flujo se eliminan al suponer que la mezcla gas-líquido es homogénea en el intervalo pequeño en la tubería. Así la ecuación se puede escribir como en donde FTP, PM y BM se refiere a la mezcla y son definidos en forma destinada por los autores de diferentes correlaciones. Las principales correlaciones desarrolladas para calcular el gradiente de presión en tuberías horizontales son las siguientes: Bertuzzi, Teck y Poedman, Ecton, Andrew y Knowles, Bex y Brill, Dukier. Para las mediciones de las caídas de presión en tubería horizontales para el flujo multifásico, esta permite que se pueda diseñar las líneas de transmisión, así como también la longitud de las líneas costa afuera para transportar las mezclas y el aceite. También permite diseñar las líneas del flujo superficial desde la cabeza del pozo hasta la batería de separación. Las fórmulas técnicas utilizadas para predecir la caída de presión en el flujo multifásico horizontal también pueden aplicarse en el diseño de líneas para Gómez. Otro punto es la inyección del glicol en los pozos de gas húmedo para prevenir o controlar la formación de hidratos. Otro punto es sistemas de tubería en las plantas industriales, incluyendo las refinerías. El último punto es sistemas de transporte de cargas, acarreado, agua o condensado, o estos arrastrando gas, una mezcla multicomponente de gas, condensado y agua. Tenemos a flujo en estranguladores que una vez que los fluidos producidos por el pozo llegan a la superficie, estos pueden pasar o no pasar por alguna restricción denominada estrangulador. En la siguiente figura se muestra esquemáticamente a un pozo fluyente con un estrangulador instalado. Cuando un gas o una mezcla de gas líquido llegan a fluir a través de un estrangulador, el fluido es acelerado de tal manera que llega a alcanzar la velocidad del sonido en el interior del estrangulador. Cuando ocurre esto, el flujo se llama flujo crítico. Cuando se tiene un flujo crítico en el estrangulador, las perturbaciones de presión corriente abajo del estrangulador no afectan a los componentes que están corriente arriba. Esto es un cambio de presión en la corriente abajo. Por ejemplo, la presión en el separador no afectará el gasto o presión corriente arriba, que sería la presión en la cabeza del pozo. El flujo crítico puede ocurrir cuando las principales razones para instalar un estrangulador superficial en el pozo son conservar la energía del yacimiento, asegurando una declinación más lenta de su presión, mantener una producción razonable, también proteger el equipo superficial, mantener suficiente contrapresión para prevenir la entrada de arenas. También hay que prevenir la conificación de gas, la conificación de agua también, y para obtener el gasto de producción deseado. Hubieron varios autores que han desarrollado la expresión para calcular la caída de presión
en un estrangulador. Algunas de las expresiones propuestas fueron por Gilbert, Ross, Baxendale y Achong, que pues tienen la misma forma, solo que lo que diferencia son las constantes empleadas por cada una de ellos. Comportamiento de fase de fluido del yacimiento y superficial. Una vez terminada la operación de perforación y terminación de un pozo petrolero, la primera actividad realizada es abrirlo a producción. Los fluidos aportados por el yacimiento, los cuales siguen una trayectoria de flujo a través del sistema integral de producción, experimentan una serie continua de cambios de fases debido a principalmente a la caída de presión existente en la trayectoria del flujo. Unos conceptos básicos serían propiedades intensivas, que son aquellas que son independientes de la cantidad de maneras del material considerado. Tenemos puntos críticos, que son estados y condiciones de presión y temperatura para el cual las propiedades intensivas de las fases líquida, gaseosa, son idénticas. Tenemos presiones críticas, que son las presiones correspondientes al punto crítico, es decir, las propiedades de gas y líquidos que convergen. Temperaturas críticas, que son temperaturas correspondientes al punto crítico. La curva de burbujeo o punto de ebullición es un lugar geométrico de los puntos de presión, temperaturas para los cuales se forman la primera burbuja de gas al pasar de la fase líquida a la región de dos fases. La curva de rocío, condensación, es un lugar geométrico de los puntos de presión, temperatura en los cuales se forma el primer gas de líquido al pasar de la región de vapor a la región de dos fases. Región de dos fases. En esta región, comprendida entre las curvas de burbujeo y rocío, esta región coexiste en equilibrio con las fases líquida y gaseosa. Cricondembara es la máxima presión a la cual pueden coexistir en equilibrio un líquido y su vapor. Cricondenterma es la máxima temperatura a la cual pueden coexistir en equilibrio un líquido y su vapor. Zona de condensación retrógrada es aquella en la cual al bajar la presión a temperatura constante ocurre una condensación. Tenemos al aceite saturado, que es aquel que a las condiciones de presión y temperatura que se encuentra está en equilibrio con un gas. Tenemos al aceite bajo saturado, que es cuando las condiciones de presión y temperatura a la que se encuentra es capaz de disolver más gas. Y tenemos al aceite supersaturado, que es aquel que a las condiciones de presión y temperatura a que se encuentra tiene una mayor cantidad de gas disuelto que le correspondería en condición del equilibrio. Y por último tenemos a la saturación crítica de un fluido, que pues es aquella saturación mínima necesaria para que exista un escurrimiento de dicho fluido en el yacimiento. Y con esto concluimos el tema de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Cruz López. Mi nombre es Ana Paola Pérez Hernández. Soy Sara Madaía Aguirre Flores. Y no lo olviden, que la Universidad Politécnica de Chiapas es de ingeniería para el bien común.